Hola, muy buena. Un ejercicio súper interesante. A ver, me habla de una función de producción y en esta función de producción tenemos que relacionar dos curvas bastante importantes. Esta curva que hay aquí me da la producción en función del número de trabajadores que tengamos contratados. Es una función de producción en el corto plazo. Se supone que el capital es fijo y el único factor variable va a ser el trabajo. Vale, aparte de tener la función de producción, nosotros vamos a sacar dos funciones nuevas. Una va a ser la, la función de producción media y la otra es la producción marginal. La marginal, en este caso, del trabajo, porque es el factor que me queda. Vale, pues vamos a ver qué relación hay entre la producción media o la productividad media y la productividad marginal. Vale, el primer apartado me dice calcular el número de trabajadores para el cual se obtiene el máximo del producto medio. Vale, me está hablando del producto medio. El producto medio tendrá que ver con la producción media. Y de la producción media de esa función tengo que sacar el máximo. Vale, lo primero que vamos a hacer es sacar estas dos funciones. ¿Vale? La función de producción media o la productividad media simplemente es la función de producción partido por el factor que quede variable. En este caso el factor variable es el trabajo, pues dividir todo por trabajo. Y hay que dividir aquí, aquí y aquí. Aquí se va a quedar menos 0,1 L cuadrado. Si divido aquí por L me va a quedar 6L y si divido aquí por L me va a quedar 12. O sea que la productividad media me va a salir menos 0,1 L cuadrado más 6L y más 12. Y esa es la función productividad media. Luego veremos lo que significa eso. Interesante. La productividad marginal. La productividad marginal simplemente es la derivada de la función de producción. Pues aquí me va a quedar menos 0,3 L cuadrado más 2 por 6, 12, 12L más 12. O sea que me va a quedar pues menos 0,3 L cuadrado más 12L y más 12. Bueno, aquí ya tenemos las dos funciones características que se pueden sacar de la función de producción. Cada una de ellas aporta una información importante, pero distinta. O sea, la productividad media me da cierto tipo de información y la productividad marginal me da otra información distinta. Ambas están relacionadas. De hecho, la que tira el carro, la que va a condicionar la forma de la otra, es la productividad marginal. La productividad marginal es la que va guiando a la otra. Lo que le vaya pasando a esa es lo que le va a pasar a la otra. O sea, esta anticipa lo que le va a pasar a esa. Importante. Vale, vamos a responder primero al apartado A y luego haremos un pequeño comentario entre qué relación hay entre estas dos curvas. Para mí me pide el máximo del producto medio, pues me pide el máximo que tenga la función productividad media. La función productividad media tiene esta expresión, pues menos 0,1 L cuadrado más 6 L y más 12, pues para sacar el máximo, lo único que tengo que hacer es derivar. La derivada de esto pues va a ser, pues aquí bajo el 2, menos 0,2 L más 6 y lo tengo que igualar a 0. Esto es lo que en matemáticas se llama condición de primer orden. Una vez que iguala a 0, pues menos 0,2 L tiene que ser igual a menos 6, L tiene que ser igual a menos 6 entre menos 0,2 y 6 entre 2 son 3, por 10, 30. Esto creo que sale 30. Vale, para 30 trabajadores se va a obtener el máximo de la producción media. Se obtendrá el máximo
de la producción media. Vale, no lo he comprobado, pero porque con esto, igualando cero la derivada, esa es la condición de primer orden, pero esa condición me vale tanto para sacar máximos como mínimos. Entonces yo no sé si en este punto hay un máximo o hay un mínimo, presumo que hay un máximo, más que nada por la forma que tiene la función, pero tendríamos que comprobar que es un máximo. Y para comprobar que es un máximo tendríamos que acudir a lo que en los manuales llaman condición de segundo orden. La condición de segundo orden es volver a derivar la derivada, lo que en matemáticas llamamos derivada segunda, o sea, la derivada de esa, y si esa derivada me da negativa, significa que la solución que obtuve en la primera derivada es un máximo, es lo contrario de lo que parece lógico. Para que el resultado de la primera derivada sea máximo, en la segunda derivada tiene que dar negativo, y para que sea mínimo, en la segunda derivada tiene que dar positivo. La segunda derivada daría menos 0,2. Es negativo, luego aquí está el máximo. Muy bien, pues ya sabemos que el máximo de la productividad media se alcanza cuando en la empresa hay 30 trabajadores. O sea, sería un total de 30 trabajadores. Bueno, pero ¿cuánto produciría cada uno? ¿Cuánto produciría cada uno de esos 30 trabajadores? Bueno, pues yo lo que podría ver, lo podría hacer aquí o lo podría hacer aquí. A ver, yo me voy a la productividad media y lo que voy a hacer es cambiar. Esto no me lo pide, simplemente es para que entendamos luego una cosa. La pregunta era esta de aquí, solamente eso. Pero yo voy a ver lo que produce cada uno de esos 30 trabajadores. Entonces, tengo dos opciones. O me voy a la función de producción y cambio todas las L por 30 para saber la producción total y luego lo divido por 30 para saber lo que ha producido cada uno, o me voy directamente a esta que ya está apañada para que cambiando la L por 30 me dé lo que produce cada uno. Bueno, pues si yo voy aquí y cambio cada L por 30, pues me tendrá que decir la producción de cada uno. Es como si cada uno hubiese producido 102 unidades. ¿Y cuál sería el total? Pues el total sería, si hay 30 trabajadores y cada uno ha producido eso, pues el total serían 3.060, o sea, hay un total de 3.060 unidades. Vale, ¿este sería el máximo de producción que se puede obtener? No. Este sería el número de trabajadores para el cual ellos operan de la manera más eficientemente posible, porque mirad que estamos en el corto plazo, y en el corto plazo hay un factor mínimo que es fijo. En este caso, fijaros que el factor capital no aparece. Entonces, el único factor que es variable en esta función de producción va a ser el factor trabajo. Entonces, al tener las limitaciones del capital, al tener las limitaciones de la infraestructura, pues no va a ser conveniente ir aumentando continuamente el número de trabajadores, porque llegará un momento, recordad que estamos sujetos a la ley de rendimiento decreciente. En el momento que tengamos factores fijos, esos factores van a condicionar que el factor variable pueda aumentar de forma indefinida. Sí, yo puedo aumentar de forma indefinida el factor variable, pero a consecuencia de que cada uno de ellos llegue un momento que vayan a ser menos productivos, ¿vale? O sea que la producción al final pues va a decrecer. Todo eso porque tenemos la limitación del capital que es fijo. Eso, imaginar una empresa que hay X máquinas y empezamos a contratar trabajadores, pues en un principio todo estupendo, pero llegará un momento que cuando ya el número de trabajadores sea muy grande, pues todo estará saturado y se estorbarán unos con otros, y entonces la productividad de cada uno de ellos bajará, pero incluso la producción bajará también, ¿vale? Y eso porque estamos limitados al factor fijo, al número de máquinas, a la infraestructura que había al principio. En el largo plazo eso no ocurre porque se puede cambiar tanto maquinaria como trabajadores. Vale, ¿qué información me aporta la productividad media y qué información me aporta la productividad marginal? Vale, la productividad marginal lo único que me está diciendo es lo que produce el último trabajador contratado. Vale, imaginar que la productividad marginal, la he hecho ahí antes,
la productividad marginal va a ser esta. Pues menos 0,3 L cuadrado más 12L y más 12. Esta es la curva de productividad marginal. Si yo cambio la L por 1, si yo cambio aquí la L por 1, ¿qué obtendría? Obtendría un número, pero ¿qué significa ese número? Pues vamos a ver lo que sale. Voy a hacer una cosa. Voy a poner aquí número de trabajadores y la productividad marginal. Para L1, pues menos 0,3 por 1 al cuadrado más sale 23,7. ¿Qué significa esto? Que si yo contrato a un trabajador, ese trabajador me va a producir 23,7 unidades. O sea, la productividad marginal simplemente me dice lo que produce el último trabajador contratado. Si he contratado a uno, pues el que hay, pues ese trabajador me ha producido 23,7. Vamos a cambiar la L por 2. Si yo cambio la L por 2, aquí y aquí, pues se me va a quedar menos 0,3 por 2 al cuadrado, que son 4, más 12 por 3, son 34,8. Fijaros que esto ha aumentado. ¿Qué significa esto? El primer trabajador que contraté producía 23,7. El segundo trabajador que he contratado, él solo, me ha producido 34,8. Entre los dos, pues la suma de estos dos. ¿Por qué cuando hay dos trabajadores son más eficientes que cuando hay uno? Porque se pueden repartir el trabajo. ¿Vale? Todavía están en condiciones de poder trabajar en equipo, de poder repartirse el trabajo y funcionar de manera más eficiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si contratáramos 3 trabajadores? Pues si contratáramos 3 trabajadores, pues con 3 trabajadores el tercer trabajador me produciría 45,3. Esto es lo que produce el primer trabajador, lo que me produce el segundo y lo que produce el tercero. Fijaros que esto va aumentando, aumentando, aumentando. ¿Y esto irá aumentando indefinidamente? No. ¿Por qué? Porque tenemos el capital fijo. ¿Vale? Entonces yo puedo ir añadiendo trabajadores. En un principio, ese añadir trabajadores va a producir sinergia, va a producir que puedan trabajar en equipo, va a producir coaliciones, o sea, que se pueda repartir el trabajo y todo eso va a beneficiar en que la productividad vaya aumentando. Pero llegará un momento, pues las propias limitaciones de infraestructura, de capital, que el ir incrementando trabajadores vaya en su contra. Y ya los trabajadores que vaya incorporando, vaya cada uno produciendo menos que el anterior, ¿vale? Y eso haga que la productividad vaya bajando. Vamos a ver hasta qué momento iría subiendo la productividad de cada uno. Para esto voy a sacar el máximo de esta función. Para sacar el máximo de esa función, podría ir viendo uno a uno, pero la derivada lo que hará será llevarme más rápidamente al valor en el que la productividad es máxima. Bueno, pues yo voy a hacer la derivada de esto, que va a ser menos 0,6 L más 12. Esto lo igual a 0 y me va a quedar que menos 0,6 L tiene que ser igual a menos 12 y L tiene que ser igual a menos 12 entre menos 0,6, que creo que son 20. Vale, pues esto lo voy a borrar. Voy a poner aquí la tabla otra vez. Aquí L y productividad marginal. Para 1 era 23,7, para 2 34,8, para 3 45,3. Vale, el máximo me lo da para 20. O sea, para mí, para 20 trabajadores es cuando el 20º trabajador producirá más que el trabajador 19. Pero ya a partir de ahí, el siguiente trabajador que meta, por ejemplo, el 21, va a producir menos que el 20º. A ver si es verdad. ¿Será verdad eso? Vale, vamos a pegar aquí un salto. Eso en matemáticas se indica colocando puntos suspensivos. A ver qué pasa para el trabajador 19, para el trabajador 20 y para el trabajador 21. Vamos a ver que para el 20 se va a producir más, o sea que el trabajador 20 va a producir más que el 19, que el 19. Pero el 21 ya va a producir menos que el 20.
A ver si es verdad, eso es lo que me dice la derivada. Vamos a ver, con 19 trabajadores. Con 19 trabajadores, pues tendría que cambiar aquí por 19, en la productividad marginal. Recordad que la productividad marginal es lo que produce el último trabajador. Si yo cambio la L por 19, es lo que me va a producir el trabajador 19. Pues menos 0,3 por 19 al cuadrado más 12 por tanto, el trabajador 19 produce 131,7. Fijaros que ha ido aumentando. ¿Qué le pasaría al vigésimo? El vigésimo trabajador, menos 0,3 por 20 al cuadrado más 12 por tanto, el trabajador vigésimo produce 132. Se ha producido un poco más que el trabajador 19. Y el 21. Es más, vamos a hacer el 21 y el 22. Para que veáis que a partir de aquí, con el 21, el 21 produce 131,7. O sea, ya el trabajador 21 ha producido menos que el 20. Ya empiezan a molestarse. Ya vienen los malos rollos, ¿vale? Ya hay mucha gente metida dentro. Y con el 22, pues menos 0,3 por 22 al cuadrado más 12 por 23. Bueno, aquí ya saltan chispas. Ya este ha producido menos que este. Pero fijaros, lo que os quería probar es que la productividad media, que la marginal, va subiendo hasta el valor que me predecía la derivada, hasta el valor de 20. ¿Vale? Para L igual a 20, ahí tenemos el máximo de la productividad marginal. ¿Qué significa? Que yo hasta 20 trabajadores, o sea, durante los primeros 20 trabajadores, cada trabajador va produciendo más que el anterior. O sea, están, digamos, los que son un trabajo en equipo, las sinergias que se puedan producir, las especializaciones, pero ya a partir de 20, como tenemos la limitación del capital, los sucesivos trabajadores que vayamos incorporando a partir de 20, ya lo que van a hacer es que cada uno de ellos produzca menos que el anterior, ¿vale? Ya empiezan las molestias, fallos de comunicación, bueno, historias. Vale, pues ¿qué relación hay entre la productividad marginal y la productividad media? Pues esto ya lo puedo borrar. Mira, la productividad marginal, habéis dado cuenta que en un principio iba subiendo. Pues imaginaros que la productividad marginal va así, una función que va subiendo, y luego, en el punto que era, creo que era para L igual a 20, esa función empezó a bajar. La productividad media, pues hace así. Esta la pintan en rojo. Va así, 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 así. Así. Vale, se parece a la productividad marginal, pero va por debajo. Donde se cortarían aquí, o sea, la productividad marginal cortaría la productividad media en el máximo de la productividad media. O sea, el máximo de la productividad media es 30, pues lo cortaría en el 30. A ver, voy a hacer el dibujo un poco mejor. Voy a hacer el dibujillo un poco mejor. Entonces iría así. Vamos a ver. Esta sería la productividad marginal y la productividad media, pues iría a la productividad media, imaginar que va así. Vale, pues la productividad marginal irá así y cortará en este punto, que ese punto siempre cortará en el máximo de la productividad media. Esta es la productividad media y esta es la productividad marginal. Aquí está el 30 y aquí el máximo aquí estaba el 20. ¿Vale? Cada uno aporta un tipo de información. El L igual a 20 significa que el máximo de la productividad marginal se consigue para 20 trabajadores y el L igual a 30
quiere decir que es donde está el máximo de la productividad media. Bien, mira, la productividad marginal va a anticipar lo que le va a pasar a la productividad media. Mientras los trabajadores que yo vaya contratando vayan produciendo más, eso es lo mismo que decir, mientras la productividad marginal vaya subiendo, para que la productividad marginal vaya subiendo es porque los trabajadores que estoy contratando van produciendo más que los anteriores. Vale, pues mientras eso ocurra, la media tiene que ir subiendo. Porque si el siguiente trabajador produce más que el anterior, la media tiene que subir. Es como si yo hago un examen y saco un 7 y en el siguiente saco un 8, si el segundo examen es mayor que el primero, la media tiene que subir. O sea que mientras esta vaya subiendo, eso significa que cada trabajador que estoy contratando produce más que el anterior. Al producir más que el anterior, eso va incrementando la media. Vale, llegará un momento, por la ley de rendimiento decreciente, que alcanzaré el máximo de la productividad marginal. Llegaremos a un trabajador y ese ya será el que producirá lo máximo. Ya a partir de ahí, cada trabajador que vaya incorporando irá produciendo menos, ¿vale? Y a partir de ahí se irá produciendo menos. Pero, y entonces aquí empezará a bajar. Pero todavía no empezará a bajar la productividad media. ¿Por qué? Imaginaros que yo tengo estos exámenes, 6, 8, 9, 9,5, 9,8, y voy a inventarme la media. Imaginaros que la media vale 8. Me lo he inventado. Vale. Si yo aquí pongo otro examen, 9,9. Si este sube, la media tiene que subir. O sea, imaginaos que se ha subido y la media sube a 8,3. Si yo, por ejemplo, incorporo otro examen, ya lo que voy a incorporar van a ir bajando. Imaginad que este examen ya es 9,5. Pero mientras este examen no sea más pequeño que esto, que la media sigue subiendo, ¿vale? O sea, la media empezará a bajar cuando el valor del examen sea más pequeño que la media. O sea, esto puede ir bajando. Pero mientras no sean más bajos que este, la media seguirá subiendo, porque este número es más alto que 8,3. O sea, eso va a incrementar la media. Pues aquí pasa igual. En este tramo, en el tramo que voy a pintar en azul, ese tramo que hay aquí, ese tramo, cada trabajador va aportando menos que los otros, pero van aportando más en media, o sea, más que la media. O sea, cada uno aporta menos que el anterior, pero aportando más que la media. Entonces, en el momento que coincide, ahí lo que aporta el último trabajador es lo mismo que la media. Y ya a partir de aquí, lo que va aportando cada uno es más pequeño que la media. Entonces, la pregunta que me hacía el problema era, para L menor que 30, fijaros que en 30 era donde coincidían las dos productividades, la marginal y la media. Para L menor que 30, recordad que en 30 es donde se alcanzaba el máximo de la productividad media. Bueno, pues antes de que se alcance el máximo de la productividad media, la productividad marginal tiene que estar por encima. O sea que la productividad marginal, como está por encima, pues la productividad marginal tiene que ser mayor que la productividad media. En el 30 es cuando coinciden y ya a partir del 30 es cuando la productividad marginal es menor que la media. Pero recordad que la productividad marginal siempre va a anticipar lo que le va a pasar a la productividad media. Durante los primeros 20 trabajadores la productividad marginal va a ir subiendo, eso hará que la media vaya subiendo. A partir del trabajador 20º, cada uno va a aportar menos, pero cada uno de ellos aporta más que lo que es la media. Entonces la media seguirá subiendo durante un rato, hasta el punto en el que ambas curvas coincidan.
en el momento que ambas curvas coincidan, que eso sucede en el trabajador 30, en el 30º, pues ya a partir de ahí, como la productividad marginal sigue bajando, lo que va a aportar cada trabajador es más pequeño que la media, entonces ya la productividad media tendrá que ir a bajar. Esa es la relación que hay entre ambas expresiones. Muy bien, espero haber aclarado un poco y si no, pues hacérmelo saber y a ver si con otro vídeo sacamos luz a este tema.